muchas otras cosas más. Todo lo que hacemos pueden verlo en Terturama, en Instagram. Esa es la página que tenemos. También tenemos terturama.com y también hay un canal de YouTube. Hacemos actividades mensuales, generalmente. En el día de hoy nosotros nos sentimos muy contentos porque un miembro del grupo convoca a la comunidad de Santiago a analizar un tema cardinal, que es un tema que va a estar en la palestra en los próximos días, y ha estado en la palestra, pero va a ser sometido pronto, la reforma fiscal. Pero antes de comenzar con esta magistral intervención de Nelson Jan Jacobo, voy a leer algunas cosas de su currículum, porque no lo voy a leer todo, es muy largo. El licenciado Nelson Jan Jacobo es el primer vicepresidente de la AIC. Es licenciado en Contabilidad de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Estudios de posgrado en las siguientes áreas: Administración de Empresas, Impuestos, Finanzas Corporativas, Comercio Internacional, Valorización de Empresas, Recursos Humanos, Formulación y Evaluación de Proyectos, Prevención del Lavado de Activos, certificaciones NIF plenas por la Association of Chartered Certified Accountants, ACCA, certificación en coaching profesional, certificación en auditoría forense e investigación de fraudes, doctor honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Tiene una experiencia amplia de labores en estas faenas de auditorías: auditor externo financiero en empresas de diferentes giros, auditor forense, asesor en impuestos, incluyendo precios de transferencia, prevención del lavado, finanzas corporativas, comercio internacional, valorización de empresas, formulación y evaluación de proyectos, expositor internacional en las áreas de su especialización, docente universitario, autor del Manual de Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para encargos de auditoría y revisiones de estados financieros, así como otros encargos de aseguramiento o servicios relacionados para pequeñas y medianas empresas. Entonces, todo esto nos llena de orgullo para presentarle a nuestro conferencista de hoy, y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes. Quiero agradecer a la tertulia, a través de su presidente, el doctor Bruno Rosario, por esta invitación. Y el objetivo es compartir algunas ideas sobre la ruta a seguir de la reforma fiscal. Quiero, antes de empezar, decir un par de cosas. Primero, que las estimaciones que voy a usar son estimaciones de diferentes fuentes: Banco Central, Ministerio de Hacienda, la CEPAL, el Banco Mundial, firmas de consultores, por lo que no aseguro su certeza y que van a ser utilizadas para fines pedagógicos y didácticos. Van a ser referenciales, mas no van a ser vinculantes. Número 2, que los conceptos que voy a emitir no hay forma de que todos estemos de acuerdo, y que estoy consciente que la democracia no es el arte de coincidir, sino el arte de disentir y respetarlos, porque voy a tratar de fijar una posición en algunos temas de lo que es mi percepción, y que la misma estoy dispuesto a cambiarla con toda la entereza que requiere un proceso tan serio como el futuro de la sociedad dominicana, que obviamente va a estar tocada por lo que aquí voy a plantear hoy. Muy bien, bienvenidos todos. Hacia la reforma fiscal. Quiero ilustrar esto. Obviamente debe beneficiar
a la sociedad dominicana, a las personas. Mejorar la redistribución del ingreso, elevar el nivel de vida de nuestra gente. Hacia allá es que nos deben dirigir las acciones que emprendamos, no mis intereses personales, porque mis intereses personales de hoy pueden ser los enemigos del futuro de mi siguiente generación. Por consiguiente, debemos actuar, y este es el objetivo de este encuentro, es redefinir hacia dónde debemos ir todos como sociedad ante esta realidad que, dicho sea de paso, hoy publica el gobierno que la va a someter finalmente la próxima semana. Ya eso es una noticia de la tarde de hoy. Obviamente, yo no creo en el salario mínimo. No, yo creo en la educación y salarios que tengan relación con el aporte, agregarle valor a lo que hacemos. El salario mínimo está bien, pero será referencial, no podemos aspirar al salario mínimo. Solo a través de la educación creo que se sale de la pobreza. Yo no sé si vamos a ser ricos con educación, pero no vamos a ser pobres. Entonces, en mi mente no está estructurada para luchar por el salario mínimo. Y estoy de acuerdo que hay un salario mínimo. Pero no puedo justificar que si 2 personas le están poniendo etiqueta a una botella o una computadora, alguien que pone 100 etiquetas diarias gana el salario mínimo. Y alguien que está poniendo 110 gana el salario mínimo. Pero puede tener la habilidad y el saber hacer y la educación y la formación para poner 160. ¿Y qué lo va a inspirar a poner 160 si va a ganar igual que lo que gana el que pone 100? Es decir, no, el discurso de que yo soy un padre de familia y merezco estar casado y tener mis hijos y el salario me tiene que dar para yo trabajar, yo creo que no es suficiente. Yo creo que a través de la educación adquirimos el saber hacer para tener salarios verdaderamente dignos y ganados por nosotros mismos. Creo que de eso se trata. Y obviamente el trabajo, vuelvo al trabajo digno, y digo, trabajo digno y trabajo formal, tienen que cotizar en la seguridad social. Si no estamos cotizando en la seguridad social, andamos mal. Este proceso de reforma tiene que tocar la seguridad social porque el 60% del empleo en la República Dominicana es informal. No tienen seguridad social. Queremos plata para la salud, para el área de salud, cierto. Pero en la medida que inscribimos más personas en la seguridad social, liberamos al Estado del compromiso directo con la salud. Es decir, que todo el proceso es vinculante. Yo no puedo hablar de reforma fiscal si no hablo de reforma de la seguridad social, si no hablo de la reforma del código laboral. Entonces, al final del día tenemos que ir ahí y ojalá nuestras acciones estén por encima de nuestros intereses personales en la ruta que debemos seguir. Vamos a hablar un poco de cultura tributaria. Cultura tributaria. Las jurisdicciones donde los contribuyentes tienen una cultura de pagar sus impuestos, ¿dónde son? ¿Por qué hay tanta evasión en la República Dominicana? El ITEVIS en un 45% se evade. El impuesto sobre la renta sobre el 50%. Y vienen las estimaciones. Hay quien te dice 50, 55, 60. Entonces, estoy usando 50. Para que vean que solo es referencial, más no es vinculante las cifras que den. No están hablando de que queremos más plata, pero por otro lado, no nos han dado las señales. Y debo decir que estas autoridades han dado señales de utilizar mejor los fondos. Ese es mi criterio personal. Señales, aún hay falta mucho. Y si vemos, no solo que los que dirigen han dado el mensaje a su gente, sino que están viendo que hay presos. Mira dónde está la familia del presidente, los cuñados, etcétera. Un procurador general de la República. Los que están hoy en los ministerios tienen que ver eso y saber lo que puede suceder si no actúan bien. Y punto. Entonces, el país está cambiando. Vamos cambiando, no como quisiéramos, pero hay algunas acciones específicas. Entonces, los estudios
y de esto sí lo puedo confirmar, ¿dónde pagan impuestos? Donde los mismos perciben que se prioriza, eficientiza y transparente el gasto. No es que se eficientiza, primero es que se prioriza. ¿Por qué? Porque yo quiero hacerle un teleférico a mi mamá para que vaya de su casa a misa todos los días. Costaba 100 millones y lo hice en 90. Fui eficiente, ¿verdad? Lo hice en menos de los 100 millones, lo hice en 90. ¿Era una prioridad? ¿Y por qué? Entonces aquí tiene que haber un plan nacional de inversión, provincia por provincia, y definir dónde invertir la plata que llega al Estado. Hacia allá tenemos que transitar. Y obviamente que lo de la transparencia, no cabe duda, aquí falta transparencia. La Cámara de Cuentas no está funcionando, hay una nueva ley, ética gubernamental. Bueno, hoy vi que decía la expresidenta Ortiz Bosch que como nunca antes habían presentado declaraciones patrimoniales. Eso lo vi en la prensa. ¿Dónde? Donde hay beneficios visibles. Salud, educación, agua, energía eléctrica, carretera, transporte público, vivienda, seguridad, entre otros. Aquí hablamos de presión tributaria, que andamos por un 15. En Brasil hay un 33. La primera pregunta es, ¿alta presión tributaria te garantiza mejorar el nivel de vida? Los brasileños viven más de 2 veces mejor que los dominicanos. Ese embuste no es verdad. Todo va a depender de cómo tú gastes. Todo va a depender del país que eres. Porque aquí se quiere hablar de ponerle ITV a todos, a todo. Y hay muchas jurisdicciones donde hay ITV a todo. ¿En qué jurisdicciones? Donde el salario mínimo es 90,000 pesos con relación al de aquí. Te permite pagar ITV a la arroz, a la habichuela, etc. Pero la estructura de la economía dominicana, eso es posible. Tenemos que empezar a trabajar con todas esas experiencias enriquecedoras, pero adaptadas a la realidad dominicana. No que nos la quieran imponer como hasta ahora normalmente es lo que se hace. Entonces, cuando tú hablas de tasa efectiva de tributación, no computan este impuesto. Salud. Vamos a hablar de eso más adelante. ¿Está cubierta tu salud totalmente? Cuando tú vas al médico, cirugía, medicina, educación. Tus hijos están en escuelas públicas. Agua, calidad de agua, energía eléctrica, carretera, transporte público. ¡Qué lío! ¡Qué lío! Llegar aquí. Es un tema, no solo es que mejorar el transporte público a través de un sistema de autobús eficiente, metros, etc. Ese es un tema que tenemos que trabajar. Es soportable. La Vega tiene más tapones que Madrid. Hace un mes que estaba en Madrid y un tapón de 15 vehículos es mucho. Pero en La Vega no se puede andar, ni en Salcedo tampoco. ¿Qué nos está pasando con el transporte? Y para eso se necesita plata. Por eso yo nunca voy a hablar de disminuir el gasto. Siempre voy a creer en eficientizar el gasto, que no es lo mismo. Porque hay áreas que tenemos que trabajarlas y que necesitamos la plata. Obviamente donde el nivel de confianza del gobierno es alto. Yo creo que aquí ha mejorado un chin, pero no han dado las señales suficientes. Vamos a hablar un poquito de eso. Creo que sí han dado señales, pero necesitamos más señales los contribuyentes para sentirnos comprometidos con pagar los impuestos. Eso no es solo en matemáticas 2 más 2 son 4. En sociología 2 más 2 no son 4. En cultura 2 más 2 no son 4. Tenemos un problema de cultura. Cultura como ciudadanos, cultura como Estado. Tenemos que cambiar la cultura de cómo administrar los fondos. Y obviamente donde hay sanciones. Para seguir con España, Shakira fue condenada y Messi fue condenado. Aquí viene un pelotero de Grandes Ligas, va de impuestos y busca la forma, papá, resolvemos eso. No, régimen de sanción también. Señores, al final del día tenemos que llegar a una sociedad donde los contribuyentes paguemos todos los impuestos que nos corresponden y que el Estado sea en prioridad, en eficiencia y transparencia, que lo use.
No apostemos a otra cosa. Y si la hay, yo estoy dispuesto a cambiar lo que creo. Pero ese es el final del día. Vamos a ver las estadísticas de la situación actual. Para que vayamos con una cultura como sociedad, cualquier persona, de entender bien claro lo que nos habla. Producto Interno Bruto del 2023, estimación 6.800 millones de pesos. Estas son cifras solo referenciales. Los recaudados, el 15% del producto, 1.020. ¿Qué es el 1% del PIB? Porque no lo mencionan, que el déficit es el 3%. Entonces tenemos que tener más o menos qué es lo que es el 1 del PIB. En este cálculo, el 1 del PIB es 68, en otro puede ser 74, en otro puede ser, no lo sé. No te digo que eso sea así, es una estimación. 68.000. El 4% del PIB son 272.000, que es el de educación, por eso lo cito, porque lo mencionan tanto el 4% de educación, y estoy diciendo aquí que bajo este supuesto son 272.000 millones. Pero representa de los recaudados el 26.6. Nunca entendí cómo vinieron alguien y nos dijo, comprometan un porcentaje del producto. Eso es en una jurisdicción donde el 100% de la economía paga impuestos. En la nuestra hay exenciones, que no son malas, y lo vamos a explicar. Entonces no me vincule un gasto con el producto. Es como que tú eres parte de una empresa y diga que de tus ventas vas a distribuir dividendos. Tú distribuyes el dividendo de lo que ganas, no de lo que facturas. No lo entiendo. Pero que sea bajo este esquema, estamos hablando que ese 4% de lo realmente captado es el 26%. Entonces, ¿cuánto es el 4% para educación? Lo mismo, 272. ¿Y cuánto es el interés de la deuda? Es lo mismo que educación, más o menos. Estoy tratando para fines pedagógicos. Y si en educación y en interés de la deuda me llevo el 53.2, para el resto me queda el 46.8. ¡Wow! Está preso el gobierno. Sea quien sea el presidente. Mire, yo siempre le he deseado que cada presidente dejara su legado. Lo quise para Hipólito Mejía, para Leonel Fernández, para Danilo Medina, y hoy lo quiero para Luis Abinader. Y el que venga también lo voy a querer, porque independientemente de quien yo simpatice, por encima está mi país, mi siguiente generación, y el compromiso es con ellos. Entonces, este es un escenario. ¿Cuál es el déficit fiscal? Hablamos del 3, 3.1, 3.2. Ya vamos a ver históricamente cómo se comporta el déficit fiscal. Pero el déficit fiscal son 204.000 millones de pesos. Bajo este supuesto que no es la verdad. Es simplemente un supuesto. 204.000 millones. Si hubiésemos tenido ingresado 204.000 millones adicionales, hubiera cerrado even, break, punto de equilibrio. Cero hubiera sido el déficit. Esa es la estimación que estoy haciendo, que las cifras, repito, pudieran no ser las adecuadas. Entonces, ¿debemos hablar de reforma fiscal? No. Debemos hablar de reforma del Estado, que es el conjunto de cambios, ajustes de la estructura, funcionamiento y políticas del sector público con el objetivo de optimizar su eficiencia, eficacia, capacidad de respuesta a la necesidad de la sociedad, mejorar la redistribución del ingreso, elevando el nivel de vida social. Redistribuir el ingreso y elevar el nivel de vida social. De esto que estamos hablando, en la reforma fiscal, en la reforma del Estado, a final del día debemos procurar elevar el nivel de vida de nuestra gente. Y yo creo que ya el empresariado cada día es más consciente que en la medida que su empleado está bien, él está bien. Ese es el cambio de cultura, el chip que tenemos que cambiar. Lo tiene que cambiar quien no gobierna, pero yo tengo que cambiar. Tenemos otro país, tenemos un futuro espectacular, pero si va a ser, depende de nosotros, de la sociedad, del Estado, es de todos. Entonces, no creo que debiéramos hablar tan solo de la reforma fiscal. Y déjame decirle algo. Siento que el mismo Estado está dando señas en esa dirección con más precisión
que la exigencia de nosotros, la sociedad. Reforma constitucional. Tú puedes estar de acuerdo o no. A mí no me preocupa la reforma. Señor, hay que reformar. Se hace una reforma fiscal hoy. ¿Ustedes saben cómo van a ser los impuestos mañana? A la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, yo preveo que va a tener un impacto tan grande sobre el empleo que a los robots van a pagar impuestos. Porque tú en tu casa vas a tener un robot. Y por ese robot tú vas a pagar impuestos. Tú en tu firma, en tu empresa, vas a tener inteligencia artificial que va a sustituir en mucho labores administrativas. Y vas a tener que pagar inteligencia artificial, porque no nos vamos a morir. Y viene, y estoy hablando, la OCSE. Yo sigo mucho el tema de la OCSE, donde y lo puedo decir, donde se espera que el impuesto sobre la renta global va a ser del 15%. Donde se espera que va a haber un ingreso mínimo. El desempleado del Estado le vamos a dar un salario mínimo, 23,000 pesos, para eliminar la pobreza. En eso está, en la OCSE. Hoy, no es final. Se están haciendo propuestas y como yo participo en organismos internacionales que tienen que ver con todos estos temas, me mantengo bastante enterado de esto. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Hay que modernizar la administración pública, que es un proceso que tiene que seguir. Transparencia y rendición de cuentas. Y le voy a decir algo más. No solo que la Cámara de Cuentas hay situaciones que a esta Cámara de Cuentas le ataron las manos, pero modificaron la ley, puede ser que cambie, y que tenemos ética gubernamental. Pero, por ejemplo, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos, firmas de auditoría independientes auditan las entidades del Estado. Y después de ahí va la Cámara de Cuentas. O se auxilia de, por ejemplo, aquí, y yo lo puedo decir porque soy parte de una firma, el superintendente de bancos acaba de lanzar una licitación pública para auditar la superintendencia de bancos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y por qué no tenemos contabilidad patrimonial? Sino contabilidad presupuestal. Cuando existen hoy en el mundo lo que se conocen como la NIC-SP o normas internacionales de contabilidad del sector público. Eso hay que adaptarlo aquí. Eso es parte de la reforma. Transparencia es que podamos ir, que se auditen, que haya un informe y no auditoría financiera. Las auditorías del sector público son de gestión integrales o globales. Tiene que buscar eficiencia, no solo que si hay 100 pesos en el banco, me diga que hay 100 pesos, entonces cómo se manejaron los 100 pesos. Si hay 1,000 empleados, si son 1,000 o si son 800 empleados, va más allá. Es eficiencia en el gasto. Acceso a la información, justicia, Estado de Derecho, algo sumamente importante. Descentralización y fortalecimiento municipal, que aún estamos en proceso. La lucha contra la corrupción. Educación. No puede ser que tengamos maestros y su liderazgo que cuando se les dijo que iban a traer expertos en matemáticas se opusieron porque entendían que los mejores maestros de matemáticas del planeta estaban aquí. Hay que tener la apertura para el conocimiento. Entonces nosotros somos parte de la situación. No es lo bien. Es que si va a hacer, va a depender de nosotros, de los ciudadanos. Reforma policial, un proceso del carajo. Entidades internacionales dicen que dura 7 o 10 años, y eso empezó, y es un proceso difícil, y ustedes lo saben. ¿Cómo funcionan las cositas aquí? Los peajes, los puestos, la droga. ¿Cómo funciona? Es un tema que usted no quisiera estar en el gobierno, porque es muy fácil dar el vejigazo al que está gobernando, sea quien sea, del partido que sea. Es muy fácil para nosotros estar en el play. En el play, cuando hay 20,000 fanáticos, hay 20,000 managers. Y si gana el equipo, ganan los peloteros, y si pierde el equipo, se promueve el manager. No, tenemos que cambiar la cultura de ver el mundo y asumir nuestro rol ciudadano con más alto grado de responsabilidad. La reforma de la seguridad social, la reforma fiscal, entre otros. Voy a hablar de algunas de ellas adelante. First, primero, creo que este es un tema tan serio que debe requerir sugiero hacer estudios profundos con expertos multidisciplinarios internacionales y nacionales para tomar las mejores decisiones respecto a las reformas pendientes.
a la reforma del Estado. ¿Y cómo yo me voy a creer que me sé todo en tributación, que lo que yo creo es así? ¿Por qué no usar modelos de otros lugares? En la reforma del 92 se hizo eso, incluyendo de Harvard vinieron. No es que dejemos los locales fuera, no. Ese saber hacer de ellos hay que llevarlo a la cultura local, a la realidad dominicana, para lograr un buen resultado. Si nos llevamos de ellos, ahí está la ley de lavado de activos. Impusieron la ley de lavado de activos con una evasión de impuestos en una sociedad donde el Estado no transparente el gasto. Aquí está, en este salón hay más presos que el carajo si le aplican esa ley. No, oye, es momento de quitarnos las caretas como sociedad, como ciudadanos. Vamos a quitarnos las caretas. Queremos el bien para este país, queremos el bien para el futuro de esta nación. Vamos a contribuir desde la razón, desde el entendimiento. Enfoque sociológico de la reforma fiscal. Me quiero ir a la sociología. El Código Tributario debiera tener una palabrita que se llama bien común. Esa expresión no está en el Código Tributario. Al final del día, tenemos que ir hacia el bien común. Cuando tú me dices que le pongamos impuestos a los carros que no contaminan, a la energía limpia, pues no, yo pienso que este no es el momento. En unos años, si hoy necesitamos que el carro no contamine, fomentar la energía hidráulica, la energía solar, porque no contamina al pobre, a la clase media y al rico. Eso va al bien común. Y como al bien común debe tener un periodo de maduración, porque los incentivos tienen que ver con las políticas públicas que el Estado quiere lograr. Entonces, lo que República Dominicana requiere hoy es una reforma del Estado, no una reforma fiscal. Aunque sociológicamente no debemos pedir que la reforma del Estado se realice antes de la reforma fiscal. Ojo, porque no es posible. No hay tiempo. Entonces no empezamos como manager, ¿verdad? A decir, no, el Estado no sirve, este gobierno es del carajo, el otro... No. Más sí debemos solicitar que se plantee la ruta crítica hacia la reforma del Estado. Y yo digo que el Estado ha sido más agresivo que el sector privado en pedir esa reforma del Estado. ¿Quién habló de reforma constitucional? ¿Quién habló de reforma laboral? ¿Quién está hoy hablando de reforma fiscal? ¿Y qué más? Y otros tips. Es el Estado. Es el Poder Ejecutivo que está liderando. ¿Y dónde está el sector privado? No debiera ser el sector privado que esté solicitando eso. Sin embargo, es el Poder Ejecutivo que lo está planteando. ¿Y cómo se va a acompañar el Poder Ejecutivo en esa ruta? Sí, porque aquí todavía somos una sociedad donde cada quien resuelve su problema de manera individual. Empezando por el empresariado. Yo he estado en reuniones de grupos de interés, y lo digo públicamente eso, donde se llega a un acuerdo de un precio de un producto. Los líderes del sector. Un día salgo al baño y alguien llega del grupo, no me ve y me dice, mira, llegamos a un acuerdo de un precio, yo te lo voy a dar un 10% menos y después te emito una nota de crédito. Cultura. Tenemos que cambiar, tenemos que ir hacia la transparencia. Los ciudadanos y la sociedad actuar con transparencia y el Estado actuar con transparencia. Los unos y los otros. De tal manera que lo que necesitaba es pedir una ruta crítica. Y en ese camino está. ¿Cuál va a ser la posición de la tertulia? Mediante un escrito ante la situación de la reforma fiscal. No sé si en la tertulia se ha tratado. Si no se ha tratado, debe contribuir al proceso que hoy llevamos. Entonces, le corresponderá a la sociedad empoderarse y darle seguimiento entre lo prometido y lo ejecutado. Y si hay problema, ¿qué arma tenemos? Mira aquí. 28. ¿Hay elección otra vez? Hay que dar un voto de confianza. Pero en el 28 hay elecciones de nuevo. ¿O no? Y los que están actualmente tienen el ejecutivo, tienen el legislativo y tienen el municipal. Le entregamos un cheque en blanco.
Pero aún así hay que supervisar lo que se va a hacer con ese cheque.